Así las cosas, cabrones. Y bueno, vámonos con lo que es el cómic de este podcast, que en esta ocasión les traigo a la familia Burrón. Gabriel Vargas, la familia Burrón y los Simpson. Un texto que me pareció interesante, que apareció en aquella revista llamada Etcétera, de María Cristina Rosas. En 2003, en una entrevista para Etcétera, Gabriel Vargas, creador de la familia Burrón, afirmaba con tristeza que en México la historieta va a morir pronto. Esto lo dijo hace 10 años Gabriel Vargas, porque salvo su maravillosa creación, todo lo demás son majaderías, tanto los dibujos como los textos. Seguramente se refería al sensacional de Pasiones, al sensacional de Traileros, a las chambeadoras y a esa madre, ¿no? Atribuía el fracaso de las historietas a la televisión, a la que culpaba de estar acabando con todo, y reviraba: ahí tiene a los Simpson, caricaturas francesas, alemanas, va a llegar el día en que se prefiera ver en lugar de leer y entonces se acabará la historieta. Quizá es excesivo de parte de Gabriel Vargas descalificar el resto de las historietas. Ahí está el caso de Yolanda Vargas Dulce, creadora de Memín Pingüín, y que próximamente va a estar en el podcast, y de numerosas historias publicadas en la revista Lágrimas y Risas, ambas con un éxito espectacular. El esposo de Yolanda Vargas Dulce, junto con ella, fundaron lo que conocíamos hace unos años como Editorial Vid, donde se publicaba toda la obra de Yolanda Vargas Dulce, pero además, en contraposición a lo dicho por Gabriel Vargas, Yolanda Vargas, quien no tenía ningún parentesco con el creador de la familia Burrón, respondía a la pregunta sobre su fórmula para hacer historietas tan exitosas en los siguientes términos: las historietas están inspiradas en la vida real, incluso las que parecen improbables. De hecho, Vargas Dulce, quien murió en el 99, sigue siendo considerada el día de hoy como la reina de las historietas, y puesto que la vida real es la materia prima, todo parecía indicar que pese a la televisión, las historietas iban a seguir teniendo una vida muy larga. A propósito de los Simpson, por ejemplo, su creación derivó de las historietas creadas por Matt Groening, que a través de los consejos de La vida en el infierno se ganó una entrevista con el productor James L. Brooke, que le permitiría proponer los caracteres de una serie animada de televisión, Los Simpson, la cual no solo ha roto todos los récords posibles de duración, audiencia e ingresos, sino que además se publica como un cómic en diversos países del mundo en una amplia variedad de idiomas, el español incluido. Aquí, a diferencia de lo dicho por don Gabriel Vargas, el cómic no solo no murió con la llegada de los Simpson, sino que se nutrió de ellos. Además, Matt Groening sigue publicando La vida en el infierno, por lo que, pese al éxito de la familia favorita de Springfield, su creador se mantiene fiel a sus raíces. Esto es el cómic o la historieta. Yo ya les traje a ustedes el capítulo 1, el capítulo piloto de Los Simpson hace algunos podcasts. ¿Y qué decir de Mafalda? Pese a que Joaquín Lavado, mejor conocido como Quino, dejó de desarrollar nuevas historias de ella en el 73, sus tiras cómicas han sido traducidas a más de 30 idiomas e inclusive la pequeña niña argentina apareció hace unos años en el diario La República para criticar a Silvio Berlusconi a propósito de una serie de declaraciones misóginas de parte del mandatario italiano. Las historietas, tebeos o cómics van de la mano de las caricaturas animadas, aunque hay diferencias. El cómic generalmente incorpora una narración a través de dibujos en líneas horizontales y se emplea un vocabulario visual para simular sonidos u otros contenidos narrativos, las onomatopeyas. Las caricaturas, palabra que deriva del italiano caricare,
que literalmente significa exagerar, consisten en exageraciones y o deformaciones de los rasgos físicos o faciales, la vestimenta, los modales, etcétera, de algunas personas o de algunos seres con fines humorísticos o bien de crítica política y o social. El término caricatura se emplea igualmente como sinónimo de dibujos animados, momento en el que se distingue de las historietas impresas porque la animación, con todos los avances tecnológicos disponibles, en particular los que se introdujeron en los 90s y en el nuevo siglo, posibilitan una calidad extraordinaria, de manera que son más reales y con un sonido impecable. Una de las representaciones más exitosas de las caricaturas es La Familia. Gabriel Vargas lo hizo en México con La Familia Burrón, Quino hizo lo propio en Argentina con Mafalda, Hanna-Barbera prosperó en gran medida gracias a los Picapiedra, a los Supersónicos, y Matt Groening con Los Simpson, ambos en Estados Unidos, y de ahí los vendieron exitosamente a todo el mundo. En los dos últimos casos, el que sean productos de los grandes estudios de Hollywood les garantiza una distribución universal, situación de la que lamentablemente no se ha podido o no se pudo nunca beneficiar Gabriel Vargas, pese a lo cual los Burrón son ampliamente conocidos en América Latina y España. Lo que es más, en la entrevista que concedió a Etcétera, se le preguntó a Gabriel Vargas si él veía Los Simpson, a lo que replicó: no los veo, pero sé que ellos me imitan, incluso en algunos diálogos hacen referencia a mi trabajo. En otra oportunidad, contradiciendo lo expuesto, Vargas afirmó que lo único bueno que ofrecía la televisión eran Los Simpson. De cualquier forma, si los ve o no, sabe que existen, amén de que los numerosos fans de La Familia Burrón no tienen ningún empacho en afirmar en distintos blogs en línea que esta fue la familia en la que Groening se inspiró para hacer Los Simpson. Y es que hay similitudes innegables. Para empezar, en cada caso los protagonistas son los miembros de una familia, los Burrón y los Simpson. En Los Burrón se retrata una familia de clase baja que vive en una vecindad de la Ciudad de México, ubicada en el Callejón del Cuajo número 888. Igual que en Los Simpson, hay 5 integrantes: el padre, don Regino Burrón, su esposa, Borola Tacuche de Burrón, la hija Macuca Burrón Tacuche, el hijo Regino Burrón Tacuche y otro hijo, aunque adoptado, llamado Foforito. Tienen además una mascota, el perro Wilson, y se trata de una familia ampliada o gregaria que incorpora numerosos personajes, entre ellos familiares cercanos, lejanos, amigos y vecinos, justo en la usanza latina, lejos del individualismo anglosajón. De ahí que las historietas giren no solo en torno a los Burrón, sino que también los caracteres secundarios llegan a tener cierto protagonismo. En Los Simpson este modelo de familia se repite, y si bien es un producto anglosajón, lo cierto es que los habitantes favoritos de Springfield están muy lejos de ser autosuficientes y egoístas, y cuando lo son, les va muy mal, y periódicamente requieren ayuda de la comunidad o la ayudan cuando surge algún problema. Asimismo, gran parte de las historias se refieren a los integrantes de la familia, pero periódicamente se incorporan nuevos personajes. En sí, el formato de los Burrón es casi el mismo que el de Los Simpson. La otra similitud innegable estriba en que tanto los Burrón como los Simpson hacen una crítica mordaz y ácida de la sociedad, utilizando el humor negro, el sarcasmo, la ironía y la farsa, elementos que llevan a que los lectores televidentes se identifiquen plenamente con ellos, porque retratan situaciones reales. Sin embargo, hay una diferencia importante. Gabriel Vargas fue el genio creador de La Familia Burrón, y aunque muchas personas colaboraron con él, él nunca dejó de trabajar en ellos y en muchas otras cosas, como bien explica en la entrevista ya citada. Incluso cuando se enfermó debido al exceso de trabajo y se buscó que alguien lo sustituyera, nadie se animaba a hacerlo por considerar que su labor era artesanal e irrepetible. En el caso de Matt Groening,
Él echó a andar Los Simpson, pero en realidad ha intervenido poco como guionista, tarea que le ha sido encomendada a una enorme cantidad de escritores, claro, siempre bajo su visto bueno. En consecuencia, Groening tiene tiempo para seguir haciendo La vida en el infierno, Futurama, que también pronto estará en el podcast, y hasta viajar periódicamente a Argentina para ver a su joven novia, la artista plástica Agustina Picasso. Y a pesar de su sobrepeso, pues no se le ve enfermo. Desafortunadamente, los problemas de Gabriel Vargas no han sido solo por su salud, sino también por las acciones de sus nietas, Adriana y Graciela Vargas, quienes, según la información recogida por etcétera, estafaron a diversas personas ofreciendo dibujos falsos que atribuían al abuelo, una especie de burrones pirata, cosa que cuando se supo enojó a Gabriel Vargas. Aparentemente las nietas tenían gastos personales que no podían cubrir, razón por la cual pues timaron a varias personas. Bueno, así es México. En contraste, Matt Groening vive tranquilo debido al impresionante aparato legal que existe en la Unión Americana para proteger sus derechos de autor, algo de lo que él mismo es muy celoso y hasta se da el lujo de coleccionar mercancía pirata de su laureada creación a manera de hobby. Les dejo una entrevista que le hizo Héctor González, la entrevista para la revista etcétera,